Buenas tardes, gracias por venir una vez más. Unas palabras para hacer la presentación de la asociación. Somos la Asociación Cultural Hipatia, nos dedicamos al estudio y difusión de... Mira, la banda. Nos dedicamos al estudio y difusión, y práctica como no, de la sabiduría de las escuelas tradicionales. Desde la filosofía del yoga, del Tao, del Zen, cualquier cosa que nos pueda ayudar en el desarrollo personal de cada persona. El desarrollo personal en su más amplia acepción. Somos una asociación sin ánimo de lucro y nos nutrimos económicamente de los talleres que hacemos, donde únicamente se pide la voluntad de los asistentes. Aquel que puede dar algo y el que no, pues con su presencia nos vale ya. El profesor Eloi Millet, hoy concluye un ciclo de 6 conferencias y le agradecemos su participación enormemente, porque para nosotros que nos movemos en un mundo espiritual, en él hemos encontrado un hombre donde se unen el mundo espiritual y el mundo científico. Entonces, este equilibrio, esta armonía de estos dos conceptos nos hace tener seguridad en todos los temas que estamos en contacto y desarrollamos. Es una voz autorizada más que nosotros, que somos simples practicantes, y por eso lo invitamos para que nos ayude un poquito a discernir el buen camino. Nada, os dejo con Eloi Millet, profesor en un instituto de Denia y buscador de temas espirituales desde el punto de vista científico. Gracias por venir. Gracias, Eloi, por venir. Bona vespre a tots, buenas tardes a todos. Me voy a recluir ahí dentro. Como Rubén ha dicho, concluimos hoy un ciclo de 6 conferencias. Esta es la sexta, la última. Todo mirando aspectos de la conciencia, pero como capacidad, atendiendo al instrumento de la conciencia o al ejercicio de esa capacidad que podríamos llamarle alma. Vamos a concluir y a determinar de manera lo más concreta posible tanto los dos ambiguos términos, tanto el alma como la conciencia. Más la conciencia y desde distintos puntos de vista. Vais a ver cómo desde esos distintos puntos de vista la definición que nos da tanto para alma como para conciencia tienen muchas coincidencias y alguna de ellas, como veréis, sorprendentes. Voy a hablaros de esos aspectos de alma y conciencia a modo de un resumen de todo lo que hasta hoy hemos visto, intentando daros conclusiones. Luego os enlazaré el concepto o los distintos aspectos de la conciencia con la existencia, con la posible existencia de diversos mundos. Lo que en términos de ciencia cuántica hoy se está determinando como universos paralelos. Hay científicos que no les gusta demasiado eso de universos paralelos y prefieren hablar de universos complementarios. No es tan importante si utilizamos una u otra expresión como la de universos en plural. Vamos a intentar a ver por qué y qué relación pueden tener la posible existencia de esos universos con la conciencia. Y por último, enlazaremos los 2 primeros aspectos con la Navidad.
Os adelanto ya que esto que parece que no tenga ningún sentido y cómo puede tener relación, os adelanto la posible relación. Y es que si la conciencia, como veremos, es la capacidad de relacionar dos cosas, y veremos qué cosas, esas dos cosas pueden constituir mundos o universos paralelos. Pero al relacionarlos, en eso que llamamos materia, nace una materia nueva. El símbolo de la Navidad es la luz. El contacto entre estos dos universos es lo mismo que el contacto entre dos polaridades eléctricas que cuando están en equilibrio producen luz como fenómeno electromagnético. Y la segunda característica es que al contactar estos dos universos por la capacidad que llamamos conciencia, produce una materia nueva. Y ese es el símbolo de la natividad, el nacimiento del niño Jesús o de algo nuevo. Este será el último aspecto que desarrollaremos. Empezamos porque nos preguntábamos en la primera o en la segunda charla, ¿dónde está el alma? Daros cuenta de que nos preguntábamos ¿dónde está? No preguntábamos ¿qué es? ¿Por qué? Porque las religiones ya nos decían y casi que nos imponían qué es el alma. Por lo tanto, era más fácil preguntarnos dónde está que no qué es, que teníamos tantas respuestas y muchas de ellas de manera impositiva. Teníamos respuestas respecto de eso que llamamos conocimiento global o lo que Pitágoras denominó gnosis. Resulta que las civilizaciones antiguas, muy antiguas, hablo del imperio egipcio, de los babilonios, del imperio persa, etc., tenían su propia cultura, tenían sus propias creencias. Cuando transmitían esta cultura o este conocimiento a otras civilizaciones, estaban ejerciendo la gnosis, transmitiendo un conocimiento. Y el hecho de que una civilización fuera poseedora de ese conocimiento, eso era sabiduría. Y a la persona o personas que difundían esos conocimientos eran sabios. Como veis, la raíz de la sabiduría es la difusión del conocimiento. Hoy vamos más allá. No nos conformamos con que la sabiduría sea simplemente difundir un conocimiento, sino que exigimos de alguna manera que ese conocimiento sea comprensible. ¿Por qué? Y ahora viene el segundo mundo, el material. Porque si yo comprendo una creencia, puedo ejecutarla, puedo llevarla a término, puedo concretarla. Cosa imposible si no comprendo. ¿Y qué es lo que sustituye a la comprensión cuando ésta es imposible? La fe. Por lo tanto, si soy creyente en algo y tengo fe en algo, es que en eso que tengo mi fe depositada es justo el reflejo de mi propia incapacidad para ejecutarlo. Por lo tanto, no hay relación en el mundo de la materia, porque no creo en mí mismo, sino creo en otra cosa externa a mí mismo. Heráclito, respondiendo, intentando dar respuesta a dónde está el alma, nos decía, está en la sangre. Marañón decía, no, está en las hormonas. Nietzsche decía, el alma no existe. El alma es fruto
de la creencia y de la ignorancia. Los creyentes y los ignorantes necesitan usar del término alma, pero realmente el término como creencia que es, no existe. Es su opinión. Y por último, entre otros, os menciono a Unamuno, a Don Miguel. Este decía: pues mire usted, el alma espero verla en el cielo porque no la encuentro aquí en la tierra. No negaba su existencia como Nietzsche, pero se mostraba escéptico. En definitiva, vemos que el alma no es un término universal. No todas las civilizaciones usan del término alma. Podrán usar algo parecido, pero no el término alma. Si el término alma no es universal, podemos investigar y buscar un término que pueda tener mayor universalidad que el propio alma. Parece que en esa búsqueda encontremos una respuesta, y es que pudiera ser un tipo de energía. Y como vivimos en un mundo material, podemos preguntarnos si la energía está y subyace en la materia que me constituye. Me pregunto, ¿es real que la materia tenga energía? Un fallo técnico. Veamos un ejemplo que ya lo contemplamos aquí en una de las charlas. Veamos eso de la energía de la materia. Esto es un vaso de agua. El vaso de agua está formado por moléculas de hidrógeno y de oxígeno combinadas. Y lo de la derecha es una molécula de agua, un átomo de oxígeno combinado con 2 de hidrógeno. Bien, si llenáramos el vaso en lugar de agua de moléculas sin combinarse, oxígeno e hidrógeno, y que la cantidad de estas moléculas de oxígeno e hidrógeno fueran sin combinar las mismas que combinadas y formando el vaso de agua de la izquierda, la energía contenida en el vaso con las moléculas es mucho mayor que la energía contenida en el vaso de agua, en el vaso conteniendo agua. Por lo tanto, vemos que la materia sí que tiene energía, pero una parte de esa energía ha sido invertida a través de una combinación química, a través de una forma material, y el conjunto de todas estas formas materiales le llamamos materia, el mundo que sirve y que usamos para realizar aquellas propuestas inmateriales, es decir, un aspecto de la conciencia. Daros cuenta del detalle de que la molécula de oxígeno, veis que tiene carga eléctrica negativa, mientras que los 2 átomos de hidrógeno tienen carga eléctrica positiva. Esto significa que toda estructura material, toda la materia que nos constituye y todo lo que llamamos mundo material, tiene una duplicidad eléctrica. Es la combinación entre 2 polaridades. En principio podríamos pensar que la materia está formada por la superposición de 2 mundos, cuyo resultado es lo que percibimos como materia. Avancemos. Anda. Ya. Nos preguntamos si la materia tiene energía y hemos aclarado que 2 aspectos de la materia, uno sin combinar y otro combinado, se intercambian energía. El que está sin combinar cede parte de su energía al que se combina, pero la energía que se trasvasa de un mundo a otro es la misma.
solo que produce un resultado, la forma material. Entonces volvemos al ser humano y nos preguntamos, ¿nos constituye materia? Pero esa energía que trasvasamos cuando realizamos una propuesta de la parte mental al proponer y de la parte material al realizar, ese trasvase pudiera ser el fruto de mi esfuerzo, pudiera ser eso que llamo voluntad. Pues si la voluntad es inmaterial, parece que tenga un nexo de unión entre ese vaso lleno de moléculas sin combinar, que no veo nada, y el vaso lleno de agua que sí que veo que contiene algo. Lo cual quiere decir que esta voluntad es la que me pone en contacto con el mundo de la materia para que pueda realizar aquello que me propongo. Entonces, vimos que Leibniz decía, la voluntad como inmaterial que es, está formada por partículas espirituales y la materia por partículas materiales. Diferenciaba entre dos clases de partículas. Schelling decía, la manera de relacionar estos dos mundos, el inmaterial y el material, trasladado a la psicología humana, implica el sistema de propuesta y realización. Cuando yo propongo, todavía no me he puesto en acción, no ejecuto un movimiento. Y cuando realizo aquella propuesta es cuando a través de la acción uso de la materia para realizar aquello. Luego parece que esté relacionado. Y que podríamos concluir no solo de estas dos, sino de todas las opiniones que aquí hemos ido exponiendo, que estamos hablando continuamente de relacionar dos mundos. ¿Qué efecto podría producir la energía sobre la materia? No ya sobre lo inmaterial, sobre las moléculas de oxígeno e hidrógeno que vemos que forma agua, sino sobre el agua, sobre lo que ya es materia. Si yo aplico la voluntad sobre mi propia materia, ¿qué efecto puede producir? La respuesta es que la materia que recibe esa energía la absorbe y se energetiza. ¿Cómo se energetiza la materia? Pregunto, si ejerzo mi propia voluntad y uso de mi cuerpo físico para realizar aquella voluntad, ¿es que mi cuerpo físico absorbe parte de la energía y qué ocurre? Pues la ciencia nos da una respuesta. Vamos a ver cómo se clona el fotón. El fotón vendría a ser esa partícula espiritual que nos dice Leibniz y que todavía no ha formado partículas materiales para que se asocien y constituyan el mundo material que conocemos. Hay que considerar dos pasos para que la materia se energetice. Sabéis que esta es la representación no exacta, pero la más común de un átomo. El centro es el núcleo y tiene dos orbitales. Cuando la materia se energetiza, el electrón de un orbital más cercano al núcleo atómico salta y ocupa el orbital superior, no el inmediatamente superior, no necesariamente. Puede ocupar cualquier otro orbital, pero un orbital superior. ¿Y qué implica eso? Pues que si el electrón en este orbital se estaba moviendo a determinada velocidad, al saltar a un orbital de mayor circunferencia, ha de aumentar su velocidad. ¿Por qué puede aumentarla? Porque ha absorbido energía. Y a la vez que se aleja del núcleo atómico, gira, orbita a mayor velocidad. Ya sabemos uno de los efectos de la materia al energetizarse. ¿Esto implica una modificación de la estructura del átomo?
No acierto ni una, ¿eh? Vamos a ver que la energía, eso que llamo voluntad, se multiplica. Hemos dicho al principio que parte de la energía se invierte en el mundo material, se invierte para que adquiera forma en la materia. Y podríamos pensar, lo cual es lógico, que una parte de la energía, una vez hecha la materia, no la voy a encontrar, porque ya está invertida. Pues no es así. Justo se multiplica. Fijaros qué ocurre. Respecto de la clonación del fotón, que viene a suponer esa energía, tenemos un átomo en estado excitado, es decir, que sus electrones han ocupado ya orbitales superiores. Cuando ese átomo excitado entra en contacto con una energía, con un fotón, entonces regresa. Bueno, tener un poco de paciencia conmigo. Regresa a su estado normal, es decir, libera esa energía. Y manteniéndose en el estado normal, ahora aparecen dos fotones. El segundo fotón es idéntico al primero, por eso se dice que se clona, se duplica. Y cada vez que una energía incide con un átomo excitado, con una materia que ya ha absorbido energía, no solo la materia regresa a su estado normal, sino que la energía invertida al principio resulta duplicada al final. Por lo tanto, eso que llamamos voluntad, cuando se ejerce realmente, porque una propuesta la hemos llevado a cabo y no queda como deseo, sino como realización efectiva, esa voluntad no está perdida e invertida en lo que acabamos de hacer, sino que lo que acabamos de hacer ya está hecho, pero el esfuerzo y la voluntad que hayamos realizado, la recuperamos, la duplicamos. ¿Para qué? Para que nuestra próxima propuesta sea más dificultosa que la anterior y tengamos más capacidad, más conciencia para poder realizar aquello que ahora es más difícil que lo que acabo de realizar. Parece que psicológicamente esta sea la respuesta a estos interrogantes. ¿Qué efecto produce el que una materia se energetice y que se multiplique la energía cuando la materia se ha energetizado? Ja la tenim. Rai, help. Ahora. Vale. No voy a tocar ya más botones. Bien, aquí tenemos uno de los primeros efectos sorprendentes, como os había prometido al principio, y es el llamado efecto túnel en ciencia, y que otras personas que no son tan científicos, sino más que atienden al comportamiento humano, ven una similitud entre el efecto túnel científico y la conciencia. Vamos a ver por qué. La cuestión es que todo eso de clonación del fotón y energetización de la materia provoca este efecto túnel que consiste en lugar de trasladar
este montón de lo que sea, subiéndolo y bajándolo por la montaña hasta que llegue al otro punto, crear un túnel por debajo de la montaña para que el traslado no me suponga tanto esfuerzo. Es decir, que me traslado de uno a otro punto sin pasar por el espacio intermedio con las circunstancias, problemas o dificultades que eso implica. Si traslado a través... Bien, si lo traslado a través del túnel, no me supone esfuerzo, no hay rozamiento. Y el traslado, implica que no puedo ver o percibir el tránsito intermedio. Luego veremos por qué. A través del estudio psicológico del efecto túnel, se está especulando con que las conclusiones que se puedan sacar del estudio científico del fenómeno real que es el efecto túnel, pasar algo de un punto a otro sin que pase por los puntos intermedios. ¿Os dais cuenta? Trasladar una materia de aquí a allá sin pasar por el espacio intermedio que haya entre aquí y allá, sino que desaparece de aquí y simultáneamente aparece allá, y no veo cómo ha pasado. Este es el efecto túnel, y a esto se le llama conciencia, al traslado inmediato, sin que medie tiempo, de una materia a través del espacio. Pues bien, a través del estudio de este fenómeno real, la psicología especula con el conocimiento del estudio de este fenómeno pudiera derivar en que comprendamos mejor fenómenos psíquicos, videncias, clarividencias, contactos con seres, etcétera, etcétera. No quiere decir que afirmamos que sea real, sino que pudiéramos encontrar una explicación al contacto, si es que se produce, entre ambos mundos, desde es decir, conscientemente. No solamente de fenómenos físicos, psíquicos, sino enfermedades como esquizofrenias o personalidad múltiple. El contacto presunto contacto entre varios mundos es uno de los medios que nos permiten empezar a hablar de que hay universos paralelos o universos complementarios, como queramos llamarlo. Este efecto túnel, ¿qué usos prácticos le podemos encontrar? El más común es que si un cable de cobre conductor de la electricidad lo corto, todos hemos pelado los dos extremos del cable, los hemos vuelto a empalmar y aquello vuelve a funcionar. Pues bien, al cortar el cable, lo que hacemos es interrumpir el camino por donde los electrones que circulaban por ese cable seguían, y les obligamos a adoptar otro camino. Por muy bien que empalmemos los dos extremos, el cable de cobre siempre tiene algún tipo de aislante, parafinas o lo que sea. Pero el hecho es de que por donde antes pasaban los electrones, ahora tienen que saltar de un trozo a otro, los empalmados. Este es un típico ejemplo del efecto túnel. Pero, y para nosotros, y para los seres humanos, apliquémonoslo. El efecto túnel sería, y ya así un poco en broma, medio en broma y muy en serio, se nos dice: debido a que tenemos una gran masa material en comparación a la del electrón,
y tenemos muy poca energía, también comparándola con la masa de un electrón, pues debido a nuestra gran masa y poca energía, nos aconsejan que no intentes atravesar una pared. Te vas a dar de morros, es mejor que des la vuelta. Hasta que tengamos una masa y una energía tales como las pueda poseer, entre otras partículas, el electrón, que pueda atravesar una masa material sin dañarse ni el propio electrón ni modificar la materia que atraviesa. Pues bien, en todos estos conceptos podríamos definir ahora al alma. Si intentamos una definición, diríamos que es el trasvase de energía de un estado a otro. Os lo he simulado con las dos manos, una que lleva una especie de energía halo luminoso que la deposita en la otra. Símbolos de propuesta o partícula inmaterial, como decía Leibniz, y realización o partícula material. Del mundo inmaterial se trasvasa al mundo de la materia para que adquiera forma, aquello que todavía no lo tiene. Y vuelvo a reiteraros lo que os adelantaba antes. Esta forma es original y no existía hasta ahora, lo cual representa un motivo de Navidad, por la luz y por el nacimiento de una forma material nueva. Continuamos con el efecto túnel, y es que la energía de un estado o de una mano pasa al otro o a la otra mano sin que podamos observar cómo pasa. No podemos saber nada del tránsito. Si el alma va por estos derroteros, ¿qué podría ser? La conciencia. Ya lo hemos dicho, capacidad para relacionar dos mundos, es decir, capacidad para realizar ese trasvase, capacidad de hacerlo. ¿Podríamos deducir psicológicamente hablando algo? Sí, que podríamos ser conscientes del mundo de donde absorbemos una energía, el mundo inmaterial, y el mundo en el que la depositamos para que adquiera forma en la materia. Por lo tanto, ese símbolo de luz y el nacimiento de una nueva materia pertenecerían al pleno conocimiento, porque seríamos conscientes de dónde y cuánta energía hemos utilizado para depositarla dónde y cómo en el mundo de la materia para que adquiera cierta forma. Y respecto de las formas, no hace todavía 3 meses que la ciencia ha hecho una afirmación también quizá sorprendente, y es que esa mínima, repito lo de y subrayo lo de mínima, energía que hace falta para que una materia adopte forma, siempre es esférica. Una materia mínimamente energética no tiene otra forma sino la esférica. Luego, conforme se va energetizando, es cuando uno de los electrones de la materia que la constituyen adopta un orbital que se sale de madre. Y entonces aquello, en lugar de ser perfectamente esférico, aparece una protuberancia. Y otra por otro lado, y otra por otro lado. El conjunto de protuberancias empieza a adoptar formas geométricas que tienen que ver con rectángulos, triángulos, combinaciones, pero ya empiezan a adquirir líneas rectas y empieza a abandonar la línea curva o la parte esférica. Es decir, que toda materia energetizada queda demostrado que no sigue la forma esférica, sino otras. Si somos conscientes de dos mundos, el material y el inmaterial, continuamos preguntándonos, oye, pero ¿son dos?
¿Son dos estos mundos? Como podemos saber más del mundo material que del mundo inmaterial, vamos a ver la materia, la mesa, el cuerpo físico que nos constituye. ¿Es uno el mundo? ¿Es única la materia? Parece que no, porque desde el año 32 y sucesivos, me refiero a 1932 y sucesivos, se han ido encontrando materias que tienen la misma constitución que la materia, eso que llamamos materia, pero justo al contrario. Es decir, si los átomos de la materia tienen un núcleo formado por protones y neutrones, cargas positivas, y unos orbitales formados por cargas negativas o electrones, empezaron a encontrar antiátomos, antimateria, unos átomos en los que las cargas eléctricas están justo invertidas. Y se empezó a ver, cuando se fabricaron los primeros aceleradores de partículas, que al chocar un átomo de materia con otro de antimateria, aquello producía una enorme, una ingente cantidad de energía. Una de las funciones o uno de los objetivos principales de los aceleradores de partículas, no el único, es buscar la manera de fabricar en cantidad y de forma barata antimateria, porque se calcula que 1 kilo de materia, 1 kilo de manzanas, combinado con 1 kilo de antimateria, provocaría una energía útil equivalente, fijaros, a 43 veces la energía liberada en la bomba de Hiroshima. Por lo tanto, 1 kilito y 1 kilito, oye, pueden hacer muchísimo. Entonces, hasta hoy no pasa de 100.000 los antiprotones que se han fabricado. Imaginaros la poquísima masa material que pueden suponer 100.000 antiprotones. Claro, para llegar a que aquello pese 1 kilo hay que fabricar muchísimos más. Pero estamos en camino. La prueba es que al contactar materia y antimateria se produce una liberación energética tal que todos esos fenómenos de clonación de los fotones se producen en tal cantidad y de manera simultánea que sería posible hacer que la humanidad tuviéramos a nuestro servicio una energía eléctrica, una energía calorífica, una energía disponible de una manera mucho más barata que la electricidad o el petróleo actuales. Si en el laboratorio se fabrica antimateria, y os he puesto el símbolo de la balanza para que veáis que en el universo, en el cosmos, existe tanto materia como antimateria, pero ambas han de estar en perfecto equilibrio. Si no hubiera equilibrio entre materia y antimateria, el universo se desmoronaría, nos desintegraríamos. Eso no ocurre. No ocurre porque precisamente hay un perfecto equilibrio en todo eso que llamamos materia y otra cosa que llamamos antimateria. Por lo tanto, existe la posibilidad de, respecto de la materia, considerar 2 mundos materiales. Y volvemos a nosotros, a los seres humanos. Se especula también a que si nos constituye materia, es que tengo una persona similar, idéntica a mí, pero formada de antimateria. Es que si yo soy yo, el otro es mi anti-yo, o de otra manera, es que yo soy el anti-yo de otro yo. ¿Quién es el yo? Preguntas todavía sin respuestas, pero preguntas concluyentes que se refieren a datos reales. Otra pregunta: si existen diversos mundos, ¿estos pueden relacionarse
esta pregunta ha absorbido la atención de mucha gente durante mucho tiempo y se ha encontrado la respuesta. Sí que se relacionan. Y se relacionan a través de dos mundos en los que el tiempo futuro de un mundo es tiempo pasado en el otro, para que exista ese equilibrio. Y lo que en un mundo es espacio, en el otro mundo es tiempo. Daros cuenta de un detalle. Si yo camino de aquí hacia la puerta, y a eso le digo avanzar, luego tengo la opción de retroceder. Luego yo puedo avanzar y retroceder en el espacio, pero me es imposible avanzar y retroceder en el tiempo. Sin embargo, ante esta posibilidad, si mi anti-yo puede hacer lo mismo que yo hago en el espacio, pero mi anti-yo lo hace en